¿Qué onda, gente? El día de hoy les traigo esta granja de oro de 4 portales que pues es muy sencilla de hacer, sí o no, Toro Max. Bueno, esta granja te estará generando varios lingotes y pepitas de oro y los materiales se estarán viendo en pantalla, que es un aproximado porque ni yo los conté, la mera verdad, medio flojera. Bueno, iniciamos siendo a cualquier terreno que ustedes quieran. Y ahora subiremos 20 bloques de distancia desde el suelo hacia arriba de esta forma. Y una vez que lleguemos al último bloque, el número 20, pues simplemente romperemos los bloques que están abajo. Y ahora nos dirigimos al bloque y vamos a contar 16 bloques a partir de este para que sean un total de 17 bloques. Bueno, una vez que hemos tenido los 17 bloques, a partir de este pondremos 6 bloques más para que sean un total de 7. La plataforma será de 17 bloques por 7. De esta forma los podrán encontrar ustedes por si pues, se confundieron con lo que dije. Y bueno, ahora quedaría lo que son rellenar todo el cuadrado. Unimos lo que son los bordes. Y ahora solamente quedaría rellenar lo que es todo el rectángulo. Bien, ahora bajaremos lo que es un bloque y pondremos aquí a partir de este bloque otros 7 para que sean un total de 8 de distancia. Y bueno, una vez que pongamos todos los bloques quedará hacer una plataforma igual que la de arriba, un rectángulo, y simplemente lo llenaríamos de igual forma. Unimos lo que son todas las esquinas del rectángulo y finalmente lo rellenamos por dentro. Bueno, una vez que ya hayamos hecho las dos plataformas, nos dirigimos hacia una esquina, pondremos un bloque y a partir de este bloque haremos lo que son las esquinas con 2 bloques de alto y así le haremos todas las esquinas de esta forma. Cuando ya tengamos todas las esquinas puestas, ahora nos dirigiremos hacia este lado y pondremos 2 bloques hacia abajo. Y ahora pondremos 4 bloques de la siguiente manera. Simplemente rellenaremos lo que son los espacios a los lados, los bordes. Y pondremos 2 bloques de distancia junto con otros 2 arriba. Y ahora rellenaremos de esta manera. Y ahora en esta plataforma haremos lo que son 7 bloques de largo a partir de estos 2 para hacer un total de 7. Y bien, ahora vez que tengamos los 7 bloques de distancia como estos que están viendo, nos dirigimos a la parte de abajo y haremos ahora 8 bloques de distancia. A partir de este tienen que ser 8 bloques. ¿Ven? Una vez que tengamos ya la plataforma de 7 y 8 bloques de largo, pues rellenaremos lo que son igualmente las esquinas para que no se vayan a salir los piglins y después estén cayendo por un lado y te estén pegando como Wayne, ya sé cómo eres. Bien, una vez que ya hemos rellenado lo que son las esquinas, puta madre el perico. Bien, pues ahora pondremos lo que es un espacio de 4 para que hagamos la caída aquí mismo. Y igual rellenaremos lo que son las esquinas de esta forma. Pido disculpas si se escucha así, pero bueno, es un perico, que esperaban. Bien, también rellenaremos esta parte. Ahora pues quedaría hacer lo que es la bajada con cristal. Ahora, la zona de abajo la aplanaremos un poquito porque aquí irá la del Trident Killer, la zona del Trident Killer. Y bien, ahora procederemos a hacer lo que es el cristal. Bueno, la torre de cristal, más bien, estoy bien pendejo. A ver, pues aquí pondremos lo que son los bordes, o también pueden ponerlo como yo, de todos los lados, para que sea bonito más que nada. Pero si les sobra cristal, pues háganlo así, si no, pues háganlo nada más con las esquinas si quieren. Y bien, ahora haremos esta torre de cristal hasta abajo, pero dejaremos 3 bloques de distancia con el suelo antes de llegar. Y bien, así le haremos con todo el cristal hasta llegar a la parte de abajo, pero con 3 bloques de distancia, acuérdense. Pasamos a lo que es colocar el agua. Para ello pues hacen agua infinita en un lado y van colocando toda el agua en lo que son las esquinas de arriba. Y también vamos a colocar el agua
en lo que es en la bajada. En esta parte colocaremos 2 cubos de agua. Y pues puede que no la vean como yo, que estoy bien ciego, que al principio pensé que no la había puesto, pero pues sí la puse, sí puse el agua ahí y hará que los piglins se dirijan directamente a la caída. Y como puede ver, sí la coloqué la textura, la que hace que no se vea. Bien, ahora haremos lo que es el Trident Killer. Para ello, pues yo puse unos bloques de apoyo para poder ver dónde puedo poner los pistones, porque como son 4 espacios nomás, pues ponemos lo que es un pistón de este lado. Ya después saltando un bloque ponemos el otro, igual saltando un bloque ponemos otro y por último saltando un bloque ponemos otro. Ahora quedaría lo que son poner los observadores, pero tenías que estar mirando hacia los pistones. Y bueno, no hagan como yo, que aquí pendejo iba a ponerlo ahí, pero bueno. Vamos a ponerlo mirando justamente los pistones, ya podemos quitar la columna. Todos los pistones tienen que estar mirando hacia el centro. Ahora pondremos lo que son 2 bloques y aquí me confundí y puse las antorchas restonantes. Pero primero van los 2 bloques en las esquinas y posteriormente vamos a poner las 2 antorchas de redstone justamente ahí donde están los observadores en la parte de atrás. Y si lo hicimos bien, pueden ver que ya se están accionando todos los pistones. Normalmente quedaría hacer la zona de cofres en la parte de abajo. Para ello haremos 2 hoyos en la parte del medio y justamente en la parte del otro lado también. ¿Y esto para qué lo vamos a hacer? Pues vamos a poner todo lo que son todas las tolvas de manera más fácil. Aquí pueden poner 2 cofres de esta manera para poner 2 de cada lado, pero en este caso yo solamente lo voy a hacer de un solo cofre grande. Ahora pongamos el cofre, ponemos también lo que son las tolvas. Las tolvas tienen que estar mirando todas al cofre y se tienen que conectar unas con otras. Ahora ponemos el siguiente cofre en un lado igual, de esta forma, y simplemente quedaría poner lo que son las tolvas. Igualmente tienen que estar las tolvas mirando hacia el cofre y ya solamente quedaría salir por un lado de los que hicimos. Bueno, ahora simplemente tenemos que rellenar esto con cristal, todo para que no se vayan a salir los piglins, y ponemos losas para evitar que los piglins chiquitos se vayan a salir. Oh shit, here we go again. Ahora solamente quedaría en la parte central aventar de 3 a 4 tridentes. ¿Y esto para qué? Pues para que cuando se muevan los pistones pues maten a lo que son a los pigman. Ahora seguimos lo que son con los portales, que 2 bloques después de la plataforma donde inicia, pues pondremos un bloque de piedra y a partir de este pondremos 17 bloques de lo que es obsidiana. Y igualmente pondremos el bloque del otro lado más que nada para que se vayan guiando. Y pondremos lo que son 17 bloques de obsidiana. Igualmente pondremos los 17 bloques de obsidiana hacia la parte de arriba. Bien, procedemos a hacer lo siguiente. Dejaremos 3 bloques de distancia y haremos el siguiente portal igual que el anterior. Son 17 bloques hacia abajo, de esta forma, por 17 bloques hacia arriba. De igual forma contaremos 3 bloques de distancia y también tenemos que poner todos los portales a la misma altura. Igual 3 bloques de distancia y ponemos el portal a la misma altura. Igualmente son 17 bloques de distancia. Ahora hacemos lo que es el último portal, que igual dejamos 3 bloques de distancia y a la misma altura que los demás portales. 17 bloques de obsidiana hacia arriba y 17 bloques de obsidiana hacia abajo, a partir del bloque de piedra, acuérdense. Una vez que ya hicimos los 4 portales, procedemos a hacer lo que es el mecanismo. Para ello nos dirigimos al medio de 2 portales y pondremos una plataforma de 3 bloques. Y ahora pondremos lo que son 2 bloques de distancia de esta forma. Después pondremos los observadores. Son 2 observadores mirando hacia allá. Y quitamos este bloque y ponemos un observador mirando hacia el otro lado. Ahora sigue poner lo que son los dispensadores. Para ello agarramos un dispensador y lo ponemos de este lado y después igualmente del otro lado. Ahora quedaría rellenar lo que es la plataforma, que simplemente ponemos unos bloques de piedra por cada lado. Ahora rellenaremos lo que es esta parte y también la parte del medio, pero no de esta forma, sino que tiene que ser en las esquinas, así. Ahora también haremos lo mismo del otro lado, pero dejaremos un hueco y pondremos un dispensador en medio. Ahora sigue poner lo que son las compuertas, trampillas, como ustedes quieran. Las escotillas las ponemos
de esta manera y igualmente en la parte de arriba. Ahora procedemos a hacer lo mismo exactamente del otro lado. Ponemos agachados 4 escotillas y 4 escotillas arriba. Ahora simplemente las cerramos o abrimos, como ustedes quieran llamarle, y como ven ya estaría este mecanismo. Simplemente le ponemos una cubeta de nieve y si lo hicimos bien tendría que hacer esto la nieve. Igualmente pondremos la nieve del otro lado y solamente quedaría poner lo que es el cubo de lava. Se lo pondremos aquí al dispensador de arriba y ahora haríamos lo que es el mismo mecanismo pero del otro lado en los otros dos portales. Ya casi por último tendríamos que hacer el mecanismo para que se apague y se prenda la granja, porque no creo que lo quiero dejar prendida todo el día de lag, ¿verdad? Simplemente haremos una plataforma de 2 bloques de largo por no sé cuántos bloques sean de distancia, pero ustedes ahí más o menos calculen dónde quieren poner el mecanismo de desactivación. En este caso lo puse en la parte de arriba, ustedes lo pueden hacer para que vaya hasta la parte de abajo. Ahora para subir en la parte de arriba lo pueden poner en lo que son escaleras, ya sea poniendo una hilera de bloques hasta arriba y ya poner escaleras por último. O también hay otra forma que es poniendo lo que son los andamios, que es la forma más fácil que les recomiendo. Y una vez que pongamos todos los andamios hasta la parte de arriba, quedaría así el mecanismo de redstone, que es simplemente muy fácil. Conectamos toda la hilera de redstone hacia los dispensadores y quedaría poner lo que es solamente una palanca. Ahora para activar la granja simplemente tenemos que darle 2 veces a la palanca de esta forma. Damos una, no pasa nada, ¿o sí? Bueno, sí, ya pasó. Se puso la lava y como ven se estará prendiendo el portal Águila. Se estará prendiendo el portal y la nieve estará desactivándolo, lo que hará que genere piglins y los piglins los dirigirá el agua justamente a la parte de la caída. Y como pueden ver ahí el Trident Killer hará su trabajo, que es matarlos para que suelte todos los ítems dirigidos a los cofres. Esta granja también genera experiencia si te pones justo al lado, y como ven ya está generando nuestros primeros ítems. Y bueno, igualmente del otro lado está generando los primeros ítems. Esta granja es bastante sencilla de hacer, yo creo. Y por mi parte sería todo por esta granja. Como pueden ver son 4 portales generando varios piglins al mismo tiempo, y el agua junto con el Trident Killer hará todo su trabajo. Y simplemente para desactivar la granja 2 veces igualmente, lo que hará que quite la lava y se desactiven los portales. Para esto les dije que tenían que tener las escaleras o los andamios para dirigirse a la parte de arriba, o simplemente hacer el mecanismo para que vaya hasta la parte de abajo, pero ahí depende de ustedes. Y bien, eso yo digo que sería todo por parte mía. Esta es la granja de oro ya terminada. Igualmente desactivamos. Y les recomiendo que desactiven la granja si no la están ocupando, porque les puede causar algo de lag debido a que genera varios piglins. Y bien, ya está generando nuestras primeras pepitas de oro, al igual que del otro lado seguramente ya genera nuestros propios lingotes. Y exactamente ya está generando nuestros primeros lingotes de oro. Y bien, suscríbanse y síganme en Twitch.